Cuando uno piensa en The Legend of Zelda, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Aventura, misterio, un lore rico en mitología, personajes únicos y memorables. Desde aquel mágico cartucho de la Nintendo Entertainment System, mejor conocida como NES, esta saga se ha convertido en un auténtico ícono cultural, una parada obligatoria para cualquier amante de los videojuegos. Sin embargo, en los últimos días se ha hecho viral un rumor que, de hacerse realidad, déjeme decirles que condenaría a la futura película al fracaso rotundo. En este video quiero ser lo más objetivo posible, porque como gamer y cinéfilo de corazón estoy completamente harto de este tipo de decisiones absurdas. Así que, sin más rodeos, empecemos. Al ver esta imagen generada por IA, muchos dirán: viejo, esa mujer se ve increíble para interpretar a Zelda. Y no los culpo. Todos pensamos igual al principio, hasta que nos enteramos de que se trata de Hunter Schafer, una actriz trans. Y es ahí cuando apuesto que la mayoría de ustedes quedó como... Porque seamos sinceros, hay miles de mujeres reales, modelos e incluso influencers que poseen rasgos mucho más cercanos a la Zelda que todos conocemos. Esa belleza de rasgos delicados y cierto aire nórdico. Bastaría un buen maquillaje y efectos prácticos para encontrar candidatas perfectas. Y sí, según tengo entendido, Hunter Schafer ha hecho la transición casi completa, incluso con una voz que suena bastante femenina. Pero hay un detalle clave que muchos parecen ignorar. Le duela a quien le duela, biológicamente sigue siendo un hombre. Y eso importa especialmente cuando se trata de un personaje tan icónico como la princesa Zelda. Repito, la princesa, no le princese. Hoy en día, el gran problema es que muchos se apresuran a defender este rumor con frases ridículas como: mejor váyanse a ver porno. No van a ver a Zelda desnuda ni su espada. Si entendemos el doble sentido. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los realmente obsesionados con lo sexual aquí? Porque los gamers que queremos una buena adaptación solo buscamos coherencia con el personaje, no fantasías absurdas. Hay algo que nadie dice en voz alta pero que todos sabemos. Los personajes femeninos y masculinos existen en las historias porque reflejan arquetipos universales que la humanidad ha construido por siglos. Estos arquetipos permiten que el público se identifique, se inspire y conecte emocionalmente con ellos, porque expresan rasgos que trascienden culturas. La valentía masculina de un caballero o la astucia femenina de una heroína. Los grandes personajes femeninos como Zelda, Samus Aran o Lara Croft, y masculinos como Link, Kratos o Geralt, han cautivado a generaciones enteras, precisamente porque representan roles claros, con fortalezas y debilidades que enriquece la narrativa. En cambio, los personajes no binarios suelen fracasar narrativamente por un motivo simple: no transmiten un arquetipo sólido. Carecen de una identidad definida que permita al público empatizar con ellos. Su creación responde más a tendencias ideológicas del momento que a la necesidad de la historia. Y eso hace que resulten forzados, confusos y desconectados emocionalmente del espectador. El resultado es claro: el público no se siente identificado y la obra termina siendo un fracaso comercial y narrativo. No porque la gente sea intolerante, sino porque las buenas historias necesitan personajes con identidad firme, no experimentos difusos. Si hablamos de personajes femeninos, la historia de los videojuegos y el cine demuestra que siempre han evolucionado de manera coherente, pasando de princesas en apuros a soldados, guerreras, cazarrecompensas y heroínas imparables. Decir que los hombres o gamers sientan rechazo hacia ellas, como pregonan ciertos discursos progres de hoy, solo revela una suprema ignorancia. Los jugadores y el público en general amamos a los personajes femeninos bien escritos, a aquellos que muestran fortaleza,
carisma y profundidad. No necesitábamos que la teniente Ripley de Alien fuera una modelo de Playboy para convertirla en una de las protagonistas más amadas y admiradas de todos los tiempos. En los videojuegos, Chun-Li y Mai Shiranui marcaron historia al ser las primeras mujeres jugables en el género de peleas, un verdadero hito revolucionario que abrió puertas para miles de heroínas digitales. ¿Y qué decir de Lara Croft? Con ella nació la Indiana Jones femenina, un acierto sobresaliente que conquistó a millones. Y ahí está Zelda, un personaje que representa lo mejor de la nobleza, el misterio y el heroísmo femenino, y que ha evolucionado en cada entrega para ser mucho más que una simple princesa en peligro. Cuando los personajes femeninos son construidos con coherencia y pasión, se convierten en leyendas que trascienden generaciones. Eso es lo que siempre hemos amado como gamers y cinéfilos. Y aquí es donde quiero ser claro. Según datos de organizaciones como Gallup y estudios de salud pública, entre el 92 y 95% de la población mundial se identifica como heterosexual, mientras que todo el colectivo LGBT, que incluye gays, lesbianas, bisexuales y trans, representan apenas entre un 5 y 8%. Y dentro de ese porcentaje, las personas trans son la minoría más pequeña, con menos del 0.5% de la población mundial. Esto no lo digo para atacar a nadie, sino para mostrar un hecho objetivo. Al elegir a una actriz trans para interpretar a un personaje tan icónico como la princesa Zelda, se está priorizando un grupo que representa menos del 1% de la población sobre la gran mayoría de fans que crecimos con esta saga y que esperamos ver una adaptación fiel a la esencia del personaje. No se trata de odio ni discriminación, se trata de respetar la obra original y al público mayoritario que ama este legado desde hace casi 40 años. También es necesario traer otro hecho científico que nadie debería ignorar. Los hombres heterosexuales por instinto biológico sentimos atracción hacia mujeres biológicas. Es algo programado en nuestra genética para la reproducción y selección sexual. Cuando nos dicen que esa mujer es en realidad un hombre transicionado, el cerebro activa señales de alerta que nos impiden sentir atracción genuina. No es transfobia, es biología básica. Y aunque muchos digan que esto es no querer salir del closet o alguna teoría absurda, la realidad es muy distinta. Para un hombre heterosexual, una mujer trans sigue siendo un hombre biológico, aunque haya pasado por hormonización o cirugías. Eso se debe a que ciertos rasgos como el grosor del cuello, la amplitud de los hombros, la estructura ósea de la mandíbula son determinados por la testosterona durante la pubertad masculina y no pueden eliminarse por completo. Son detalles sutiles, pero nuestro cerebro los percibe instantáneamente como red flags, impidiendo la atracción natural que sentimos hacia mujeres biológicas. Negar este hecho científico es ir contra la realidad biológica del ser humano. Y esto no solo aplica para los hombres. Las mujeres heterosexuales también perciben esas señales cuando interactúan con un hombre trans. Por mucho que hayan cirugías, hormonas o cambios de vestimenta, el cerebro femenino, programado por millones de años de evolución para detectar rasgos masculinos, nota sutiles detalles como la estructura de la cadera, la forma de las manos, el grosor de la voz o incluso la densidad ósea del rostro. Estas pequeñas pistas generan red flags incentivos que les indican que, biológicamente, no están frente a un hombre, sino a alguien que ha transicionado desde el sexo femenino. Reitero, no es transfobia ni discriminación, es el resultado de procesos biológicos que han definido el comportamiento de atracción sexual en los seres humanos desde siempre. Desde la concepción, la biología humana marca diferencias claras. Cuando el espermatozoide con cromosoma Y fecunda el óvulo, se establece un embrión genéticamente masculino. Si es con cromosoma X, se forma un embrión femenino. A partir de ahí, durante las primeras semanas de embarazo, se inicia la diferenciación sexual. En los embriones XY, los testículos comienzan a producir testosterona.
una hormona clave que moldea el desarrollo de órganos sexuales masculinos y prepara el cerebro para una percepción e identidad masculina. En los embriones XX, la ausencia de testosterona permite el desarrollo de ovarios y la configuración cerebral femenina, junto con características físicas como mayor proporción cintura-cadera y menor densidad ósea en la mandíbula y el cuello. Esto no es opinión, es conocimiento científico documentado por disciplinas como embriología, endocrinología y neurociencia. Y ojo, no estoy diciendo que estar atraído al mismo sexo sea algo que deba ser atacado. Hoy en día, la mayoría de las sociedades modernas han aprendido a aceptar y respetar la homosexualidad. Yo tengo amigos gays y el respeto y la buena hermandad es mutua. Pero hay una línea que no podemos cruzar. Cuando pasamos de la orientación sexual a ideologías que fomentan parafilias o fantasías cuestionables como la transedad, la transnacionalidad o los transespecies. Estas ideas no solo carecen de base científica, sino que insultan la dignidad de quienes han luchado por años para que la homosexualidad sea vista con respeto, no como un capricho. Tampoco podemos ignorar un hecho preocupante. Hoy existe una insistencia casi obsesiva en exponer a los niños a conceptos complejos como la disforia de género a edades cada vez más tempranas. Se ha vuelto tendencia promover materiales que fomentan la confusión sobre su identidad antes siquiera de comprender su propio cuerpo o su desarrollo emocional. Ahora pensemos en The Legend of Zelda, una saga legendaria de videojuegos que, desde sus inicios, ha cautivado a millones de niños, adolescentes y familias enteras. ¿De verdad es casualidad que surja un rumor para elegir a una actriz trans como Zelda en un proyecto dirigido a un público mayoritariamente infantil y juvenil? ¿No creen que hay algo más oscuro detrás, como el intento de normalizar ideologías que deberían discutirse solo cuando se tiene la madurez suficiente para entenderlas? Porque una cosa es la diversidad y el respeto, pero otra es imponer visiones que podrían confundir a los más pequeños bajo la excusa de inclusividad. La princesa Zelda es un símbolo de nobleza y heroísmo para niños de todo el mundo, no un experimento social para meter ideologías adultas en sus mentes. No permitamos que destruya la magia de nuestra infancia. Por ende, quiero hablar desde mi perspectiva como hombre. Nos atraen mujeres que vemos como bonitas, femeninas, dulces o adorables. Es algo natural, y no es malo admitir que todos tenemos gustos cuestionables. Por ejemplo, no sé qué demonios le vi de niño a Mariah de Beyblade, debido a que, muchos años después, volví a ver la serie y pensé, hermano, qué chica más feíta. Bueno, gusto ese cabro chico nomás. Pero a pesar de ese gusto radical, nunca voy a negar que desde niño quedé conquistado por mujeres fuertes y hermosas como Natalie Portman en su papel de Padme Amidala en Star Wars o Liv Tyler como Arwen en El Señor de los Anillos. Eran mujeres que transmitían nobleza, belleza y carácter. Y claro, esos son solo amores platónicos. No significa que uno crea que se va a casar con una elfa o con una senadora intergaláctica. ¡Usen el cerebro! Lo mismo pasa con las waifus de videojuegos o anime. Son gustos y preferencias que forman parte de la fantasía y del entretenimiento. No significa que uno esté todo el día haciéndose el autodelicioso. A medida que crecemos, es normal que durante la adolescencia, cuando las hormonas están más locas, nos atraigan mujeres más sensuales y provocadoras. Pero después vamos teniendo otras prioridades. Formar una familia, construir una carrera, cumplir proyectos personales que no solo benefician a nosotros, sino también a quienes amamos y a quienes formarán parte de nuestro futuro. Los gustos platónicos no te definen como un degenerado, son parte del crecimiento. Lo que realmente te define es cómo madurar y convertirte en alguien responsable y digno de quienes más te importan. Y como siempre, voy a ser sincero. Cuando vi por primera vez a la Zelda de Breath of the Wild, no me gustó para nada su apariencia. Para mí, la Zelda de Hyrule Warriors sigue siendo la más hermosa hasta el día de hoy, y no por nada me inspiró a crear un personaje propio. Pero conforme fui conociendo el juego,
su historia, su evolución y la interacción con Link, hermano, sin duda me convencí de que es la Zelda perfecta. Carismática, aventurera, fuerte, pero también vulnerable y capaz de levantarse tras sus dudas y sufrimiento, y eso la vuelve mucho más hermosa. Por eso comprendo perfectamente a quienes consideran a esta versión como su favorita, y sinceramente les doy toda la razón. Tiene todo lo que muchos soñamos encontrar en una pareja real, y no es cuestión de perpetuar estereotipos de género. Es solo una fantasía que termina cuando apagas la consola. ¡Se acabó! Pero qué curioso, muchas de las personas que nos acusan de ver porno son los mismos que aplauden juegos basura como Date Everything, donde puedes salir con tu refrigerador, un semáforo o hasta una puerta. En serio, cada día esta gente me sorprende más. Y menos me avergüenza admitir que Rias Gremory fue mi waifu de adolescencia, porque al menos Rias, demonio o no, es humana al fin y al cabo. Todos tenemos gustos y fantasías, pero lo que realmente importa es distinguir la ficción de la realidad. Y quien no lo entiende, mejor revise qué juegos apoya antes de juzgar a otros. Otro argumento que muchos lanzan sin entender es: pero muchísimas mujeres interpretan a hombres en el doblaje. Y sí, es completamente cierto. Maestras como Isabel Martiñón, quien dio voz a Naruto, o Laura Torres, quien interpretó a Goku, Gohan y Gotenks cuando fueron niños, son leyendas vivientes del doblaje. Incluso en el anime original es impensable concebir a Naruto sin la icónica voz de Junko Takeuchi y su inolvidable Date Bayo. Pero, ¿alguna vez han preguntado por qué ocurre esto? La razón es puramente técnica y profesional. Las mujeres adultas tienen un rango vocal más agudo, lo que les permite interpretar con naturalidad a niños y adolescentes varones, transmitiendo su energía, inocencia y tono juvenil de forma creíble. Por eso, en la industria del anime y del doblaje, las actrices mujeres son las elegidas para estos papeles, ya que logran un resultado que pocos hombres podrían igualar. Por el contrario, los hombres que interpretan adolescentes son contadísimos, porque mantener una voz aguda masculina es muy difícil. Actores como el maestro Lalo Garza tienen un rango juvenil perfecto para personajes como Ichigo de Bleach, pero como dije, son la excepción. En cambio, voces profundas como las de Ricardo Brust o Gerardo Reyero son elegidas para personajes que requieren transmitir amenaza, autoridad o respeto. Estas decisiones en el doblaje no son ideológicas, son fruto de la profesionalidad, el talento y la capacidad de transmitir con precisión la esencia del personaje. Y comparar estos casos con cambiar el sexo biológico de un personaje icónico como Zelda solo demuestra desconocimiento de cómo funciona el arte de la actuación. También he escuchado una y otra vez el mismo pseudoargumento: han habido hombres interpretando mujeres y mujeres interpretando hombres, solo importa la actuación. Y para justificarlo, sacan siempre los mismos ejemplos: Michael J. Fox interpretando a su hija en Volver al Futuro 2, o el caso del primer Darth Sidious, quien antes de la remasterización digital era interpretado por una mujer maquillada para parecer un anciano de rostro deforme. Pero la gran diferencia es que estos casos tenían un propósito narrativo claro. Michael J. Fox, haciendo varios papeles, era un recurso cómico para mostrar a toda la familia McFly con el mismo rostro, algo que encajaba perfecto con el tono de la película. Y en el caso de Sidious, se trataba de un personaje tan deformado y enmascarado que el sexo del actor era irrelevante, porque su identidad estaba definida por ser una figura oscura y sin rostro humano reconocible. Además que el actor de voz fue otro, y Lucasfilm en ese entonces no era el monstruo cinematográfico que conocimos en su etapa antes de Disney. También podríamos teorizar que no tenía más presupuesto para tantos actores. En cambio, con la princesa Zelda, hablamos de un personaje femenino con un legado de casi 40 años, cuya feminidad y estética son parte esencial de su identidad. Alterar su sexo biológico para convertirla en un estandarte de inclusión vacía rompe completamente con su esencia, porque Zelda no es un chiste
ni un villano desfigurado. Es la encarnación de la sabiduría y la nobleza femenina en la saga. No es lo mismo un recurso narrativo puntual que un cambio que destruye la coherencia de un personaje, y quien no ve la diferencia solo busca justificar lo injustificable. Otro tema que debemos dejar en claro es la absurda costumbre de muchos de descalificar a los hombres que criticamos estas decisiones, acusándonos de solo querer ver contenido no por o de pasarnos el día en ciertas actividades. Y yo me pregunto, si de verdad los hombres fuéramos esas lacras sin propósito que solo viven detrás de una pantalla, ¿cómo es posible que seamos los mismos que trabajamos en ambientes extremos, en construcción, minería, electricidad, transporte o seguridad para llevar el pan nuestro de cada día a nuestras familias? Nadie niega que existe la famosa Rule 34, que dice que si existe, hay no por ello. Y tampoco podemos hacer como que no pasa. Pero seamos sinceros, quienes más mencionan este tipo de contenido para atacar son los que probablemente lo consumen con más frecuencia y luego se proyectan lanzando acusaciones absurdas. Yo encuentro más valiente a un gay que afirma abiertamente su orientación que alguien que, mientras presume moralidad progresista, pasa horas viendo fanart subidos de tono y luego se atreve a juzgar a otros. Porque al final del día, la honestidad sobre quién eres y qué haces es lo que determina si una persona es de fiar o solo un hipócrita. La próxima vez que alguien te critica diciendo «¿Solo quieres ver a Zelda desnuda?», pregúntales qué tan limpia está su propia conciencia, porque la honestidad es la base de la confianza y la doble moral solo revela cobardía. Y quiero ser totalmente sincero con ustedes. Hace algunos años atrás, más de una vez me he topado con ese tipo de contenido. Muchas veces por pura casualidad, mientras buscaba imágenes para mis videos aquí en YouTube. Como dibujante, debo admitir que muchos de estos fanarts demuestran un conocimiento increíble de anatomía y técnica. Están tan bien hechos que es imposible no analizarlos desde un punto de vista artístico. Claro, también hay otros que son un verdadero desastre, sobre todo cuando exagera los atributos de forma grotesca y pierden todo sentido estético. Pero aquí está la diferencia clave. Una cosa es ver estos trabajos con ojos de artista, apreciando la técnica, los colores y la composición. Y otra muy distinta es tomar ese contenido y... bueno, ya saben a qué me refiero. Confundir estas dos cosas solo demuestra falta de criterio y una necesidad desesperada de desacreditar al otro en lugar de debatir con argumentos reales. También quiero citar un hecho que personalmente me ha sorprendido. Cada vez que he hablado de personajes como Zelda o Hinata Hyuga en mi canal, al buscar imágenes coherentes para ilustrar mis videos, me he encontrado con muchísimo más fanarts subidos de tono de Hinata que de la propia Zelda. Y esto no es porque los esté buscando intencionalmente, sino porque simplemente internet está inundado de ese contenido, a veces incluso apareciendo en los primeros resultados. Y les juro que me sorprende, porque Hinata es una clara muestra de la ternura, la inocencia y timidez, mientras que otras waifus que nacieron para el fanservice como Rias Gremory es menos común encontrar ese peculiar arte. Hoy en día eso ya no pasa. Ha habido un control más minucioso, debido a que en mayo del 2024 Google actualizó su política en contenido explícito en búsqueda e imágenes, especialmente para contenido generado por inteligencia artificial. Y con esto sé que más de uno saldrá con que en Google existe la opción de activar el filtro para difuminar contenido explícito. Pero la clave aquí es que soy un adulto, rozando los 30 años, con la madurez mental suficiente para distinguir entre contenido canon y fanart subido de tono. Aprendí a diferenciar la realidad de la ficción desde muy temprana edad, y por eso cuando me topo con material que no me interesa, simplemente lo dejo pasar. No me afecta porque sé exactamente lo que quiero consumir y lo que no. Y si algún día soy padre, es obvio que tomaré medidas para ocultar ese tipo de contenido a mi hijo o hija, porque la responsabilidad empieza en casa. Diosito nos regaló un cerebro para usarlo, no para culpar a otros por lo que vemos en internet. Ser adulto no es solo tener años encima, es saber cuidar tu mente, respetar lo que ves y proteger a los que aún no están listos para enfrentar ciertos contenidos.
Por lo mismo, aquí les traigo el siguiente dato. Diversos estudios han demostrado que las personas con más tiempo libre y desocupado son entre 2 y 4 veces más propensas a consumir pornografía regularmente. Eso significa que quienes pasan horas y horas en ocio, sin metas ni responsabilidades, tienen muchas más probabilidades de volverse adictos a este tipo de contenido. Y curiosamente son los primeros en lanzar acusaciones como las recién nombradas solo cuando alguien opina distinto. Entonces, antes de atacar con ese argumento barato, mejor sería que cada uno revise qué hace con su propio tiempo libre. Porque a fin de cuentas, los que trabajamos, estudiamos, creamos contenido o tenemos proyectos, no tenemos ni el tiempo ni la necesidad de pasarnos el día consumiendo hentai o porno como algunos insinúan. Yo daría lo que fuera por retomar la lectura de varios libros que he dejado de leer, por las mismas responsabilidades como proveedor de mi propia casa. Por lo tanto, si quieres criticar una opinión, hazlo con argumentos reales, no con prejuicios que solo proyectan tus propios hábitos. Ya para ir finalizando, quiero responder algunos de los argumentos que más se usan para desacreditar críticas como la mía, porque como hombre heterosexual, cinéfilo, gamer y amante de la ficción, hablo desde el amor profundo por The Legend of Zelda con el máximo respeto y objetividad posible. Si no te gusta, no la veas. Este argumento ignora que una adaptación oficial crea la imagen que muchos tendrán de Zelda por primera vez. Cuando un personaje es mal adaptado, su legado se ve afectado para todos, no solo para quienes decidan ver o no la película. ¿Verdad, Resident Bodrio de Netflix? La inclusión es más importante que la fidelidad. La inclusión real es aquella que enriquece la historia sin distorsionar personajes icónicos. Convertir a Zelda en un estandarte político no es inclusión, es oportunismo que divide en vez de unir. Si no me creen, pregúntele a Velma. A ti no te representa Zelda, así que tu opinión no importa. Zelda no pertenece a ningún grupo en particular. Es un personaje amado por millones de gamers en todo el mundo. Todos tenemos derecho a opinar sobre el respeto a su esencia. Es solo un personaje ficticio, no te lo tomes tan en serio. Zelda no es solo un personaje, es un ícono cultural que ha inspirado a generaciones enteras. Quien dice lo contrario demuestra que no comprende el poder de las historias y ni el valor de los héroes que nos enseñan sobre coraje, amistad y esperanza. Muchos dirán, Nintendo no ha confirmado nada, así que cualquier crítica es transfobia preventiva. Pero cuando el rumor proviene de un filtrador conocido por acertar la mayoría de sus predicciones, es lógico que salte las alertas. The Legend of Zelda es una saga que merece ser tratada con el máximo respeto. Son más de 4 generaciones que han crecido con Link y Zelda como símbolos de aventura, nobleza y coraje. Es como si mañana un hombre trans quisiera interpretar a Batman o a otro juzgando galán para las mujeres. ¿De verdad le gustaría? Porque si vamos a ser coherentes, lo justo sería reconocer que tampoco sería aceptable cambiar radicalmente a un personaje masculino icónico solo para cumplir una agenda. Y si todavía hay quienes defienden ciegamente estos cambios, lo siento mucho, pero parece que su cerebro ya quedó hecho cenizas. Porque decir que la mayoría de los hombres reclamamos por un único supuesto afán de jalar lo que ya saben, demuestra que simplemente no entienden y peor aún, no quieren comprender lo que significa Zelda, no solo como waifu, sino como ícono cultural que ha marcado la historia de los videojuegos y sigue siendo un símbolo atemporal para millones de fans en todo el mundo. Defender a Zelda es defender un legado que nos enseñó el valor del coraje, la amistad y la aventura, y quien no entienda eso, nunca entenderá por qué The Legend of Zelda es exactamente eso, una leyenda. Con todo lo expuesto podemos llegar a un consenso. No odiamos a Hunter Schafer,
Lo que realmente nos molesta es la intencionalidad oculta detrás de esta posible decisión. Solo hace falta mirar la mayoría de las producciones occidentales actuales para darse cuenta de que todas comparten el mismo patrón: imponer a las minorías por encima de las mayorías, no como una inclusión genuina, sino como un discurso vacío que busca agradar a un pequeño sector, mientras expresa al público que sostuvo estos legados por décadas. Comprender un poco de biología, de psicología y de historia cultural basta para entender la postura de quienes somos celderos de corazón. Defender lo indefendible por miedo a una lluvia de hate o atacar basándose en fetiches personales no demuestra justicia, demuestra decadencia. The Legend of Zelda no es solo un videojuego, es cultura, es historia, es pasión pura. Es una saga que construyó su leyenda paso a paso, juego tras juego, inspirando a generaciones completas. Es como no haber visto Dragon Ball en el anime, o nunca haber visto El Exorcista o Indiana Jones en el cine. Es esencial, es eterna. Y si este rumor se vuelve realidad, será simplemente la crónica de una muerte anunciada. Solo espero, desde lo más profundo de mi corazón, que el verdadero padre de esta saga, Shigeru Miyamoto, defienda su creación, y quienes decidan el elenco elijan actores que realmente encarnen el alma de los personajes, porque Link y Zelda no son simples protagonistas, son arquetipos, son leyendas, son historia viva. Defendamos lo que amamos con respeto, con pasión, con argumentos, porque Zelda es mucho más que un juego, es una leyenda que merece ser honrada. Ahora me queda decir esto. Sé que este video herirá múltiples susceptibilidades, pero créeme, no es mi intención dividir. Mi intención es defender un legado, una franquicia que muchos llevamos tatuada en el alma. Puede que este video sea censurado, baneado o tachado de incómodo, pues que lo hagan, porque si eso ocurre, solo estarán dándome más la razón. Y si eso me convierte en el nuevo Ganondorf, que así sea. Al menos yo no vine a mentir con una sonrisa forzada, vine a decir lo que muchos ya sienten en silencio. Por eso a ti, mi querida audiencia, te pido que compartas este video, haz que se escuche fuerte. Zelda no se toca, Zelda no se vende, Zelda se honra, y su legado seguirá brillando como si la mismísima Trifuerza nos diera su bendición. Porque las leyendas no mueren con los rumores. Las leyendas renacen cuando el pueblo se niega a olvidar.